Gracias, Leire. En primer lugar, agradecer a los ponentes y amigos que han hecho el ingente esfuerzo de venir hoy aquí desde diferentes partes de España y del mundo para darnos una visión del contexto geopolítico en el que estamos inmersos. Lo he dicho en la inauguración, la geopolítica es algo que no afecta ya únicamente a las relaciones internacionales de los Estados, afecta a las empresas, y a las empresas deben incorporar el riesgo geopolítico en sus análisis de riesgos, y afecta a nuestra vida diaria, como he dicho, porque obviamente la guerra de Ucrania, más allá de la masacre humanitaria que estamos viviendo, además tiene unas consecuencias económicas que desgraciadamente los ciudadanos percibimos en nuestro día a día. Tenemos el lujo de contar con el embajador Gardner, que actualmente, como ha dicho, es el vicepresidente del Consejo de Iberdrola, pero que fue el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea durante la etapa del presidente Obama. Mi antigua colega y amiga Inmaculada Rodríguez Piñeiro, con la que tuve el honor de trabajar en la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, que en esos años no se veía la importancia que iba a tener y que hoy obviamente tiene una importancia capital. La ministra Ana Palacio, que además, como todos ustedes saben, de exministra, fue vicepresidenta del Banco Mundial, y ayer una institución que hoy también está llamada a jugar un papel clave en este contexto actual, y que además nos recordaba ayer que actualmente 7 personas ocupan las responsabilidades que ella asumía. Eso no nos extraña, habida cuenta de la hiperactividad que describe a la ministra Palacio. Y Frans van Delle. Frans van Delle es un diplomático belga que tiene el título de ministro de Estado, ha sido embajador permanente ante la Unión Europea, embajador ante Washington, embajador ante la OTAN. Fue jefe de la Casa Real belga cuando el rey Felipe asumió el trono, y fue director de gabinete del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Voy a comenzar con Frans para hacerle una pregunta, y precisamente, aunque no es estrictamente de geopolítica, y habida cuenta que se celebra el 10º aniversario de la subida al trono del rey Felipe de Bélgica, ¿cuál es, en su opinión, el papel que las monarquías parlamentarias juegan en la Unión Europea? Frans, I would like to start with you. I explained everyone that you were the chief of staff of King Philip when he was appointed king. I would like to tell us what is, in your opinion, the role of the parliamentary monarchies in Europe. And after that, I would like you to give us an update on what are the consequences of the war in Ukraine from the perspective of the EU, in the European integration, not only from the defense perspective, not only from the security perspective, but everything else. Le estaba diciendo también que, además de esa valoración del papel de las monarquías parlamentarias en la Unión Europea, que nos haga una valoración de las consecuencias de la guerra ucraniana en cuanto a la integración europea, no solo desde la perspectiva de defensa y seguridad, sino en general. Frans. Well, thank you very much, Pablo, for having me here, and sorry to you all to speak in English and not in Spanish. I once studied Spanish literature. Guzmán de Alfaraje, proverbios que se dicen las viejas tras el fuego. I still remember that. But unfortunately, or fortunately, it all depends on your way of looking at it. I went afterwards to Italy, where I lived a number of years, and all my Spanish turned into Italian. And if I would try my hand now, I would sound probably like an Argentinian. As far as monarchy is concerned, in my country, the monarchy plays a double role. The king is head of nation and head of state. Head of nation means that he symbolizes the unity of the country, which is the more important, as everybody knows, that in Belgium we have Walloons, we have Flemings, and so you need a figure somewhere who basically expresses and embodies the unity and the cohesion of the country, and the king is doing that well for the simple reason that he is above politics. It's not that today, I don't know how it is in Spain, but it is not the case that the king immediately has a reputation, has authority. No,
a king who starts has to acquire his reputation, and that means a lot of work, and our king and our queen are practically on the road every day. They are very present in the country, and you have to merit the respect and the esteem people have for you. And it's important, if you are in a monarchy, that the monarchy works at not only at just being king and queen, but as well having an emotional link with your public opinion. And that seems to be working rather well. The second function, Pablo, is head of state. And in our situation, the king plays an important role politically on two planes. First of all, he sees the prime minister every week, who comes to report on the latest Council of Ministers. He receives practically all ministers regularly of the federal government and of the regional governments. They all come to see the king. The second level on which the king has a particular authority is after the elections. He has to make the ball roll to come to a new government. And I can tell you, and you probably will feel a lot of sympathy with me, that putting a government together in my country is not easier than it is here. Let me express it in a diplomatic way. Making a government, and there the king is free to appoint a formateur, as we call them, and to make the ball roll. He is not covered basically by the government, because the government at that time is the outgoing government, so he's on his own, and he has to make the right choices. And I always use the same litmus test, that when the king, after an election, appointed somebody to try and start making a government, that the public and the political opinion the day after would say, well, in his place, we would have made the same appointment. So the king is free to choose whom he wants, but he has to make sure that it is accepted as something reasonable and something which somebody else in his place would have done as well. That is, in a nutshell, what a king in Belgium is doing, and I think there are lots of similarities between what the king in Belgium is doing and what the king in Spain is doing, and they both have the same surname, King Felipe and King Philip. Ukraine and the consequence from the integration perspective. Sorry? Ukraine and the consequences from the integration in 3 minutes. Ukraine blew the existing paradigm which we had before the war in Ukraine. Ukraine blew the paradigm apart, basically, and we are still trying to find a new paradigm. What happened? First of all, we had a kind of a buffer zone between Russia and Europe, and this buffer zone, in a way, was an inheritance and heritage of the old times, but the buffer was there. The buffer is gone now. In the end, Ukraine will end up in our European and Western structures. Sweden and Finland have now become members of NATO, so this buffer zone has disappeared. The question then is, some people say, well, was this the smart thing to do? The answer is that it was not our doing. It happened because Russia invaded Ukraine. That's one consequence. The second consequence is that we were inside the European Union, not 100% united, but 99% united. There are a couple of countries who have a bit of an ambiguous relationship with Russia, but by and large, there was a very strong convergence of views between different European countries, and this convergence of views was very much the good work and the doing of the Eastern European countries who are close to the battlefield, and they played a very important role to generate
in the European Union and in NATO a commonality of view. We're all aware of the fact that in this country and that country, some people are thinking this and that, but from seen in global, it was essentially an exercise which proves a high degree of convergence we could generate both in defense matters and in foreign policy. Maybe one more word on on what is happening as a consequence of that is the third one I wanted to mention. It's enlargement. We have been rather far, both at the level of the European Union and at the level of NATO, by making promises for future integration. Now, mind you, I've been in as a young diplomat involved in the negotiations, accession negotiations with Spain. Then afterwards, the accession negotiations with the Central European, Eastern European countries. It is a long, long process. And it takes some time. As long as you can keep the perspective, it is okay. But if people say, well, Ukraine is to become a member of NATO and a member of the European Union, we should all be aware that we are talking over a rather long time frame. Moreover, there are two problems which we had in the past, but still, it's not because we had them in the past that they have become any easier. If the war in Ukraine ends in a stalemate and another frozen conflict, then the question for NATO and the question for the European Union is, how do we integrate a country for no fault of its own, but which has an important territorial conflict with as powerful a neighbor as Russia? So everybody is aware of this problem. You may have read here and there something about a meeting the 10 prime ministers of the 10 the biggest member states had in Brussels in June, I think, in the Hotel Amigo. Why is it called Amigo? Because the Duke of Alva had his prisons where now stands the Hotel Amigo. It has become a much more congenial place since. The 10 prime ministers had a meeting there, and in this meeting where they discussed about the future relation with Ukraine, the complexity and the time length was very much present in their minds. So that is one issue which we will have to deal with. There is a second issue for the moment. If I remember correctly, and I think I do, there are 8 so-called candidate countries you have. Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Albania, Moldova, and Turkey and Ukraine. The problem, if you have a group of countries, and it's not a new problem, we had that before, in what order do you take them? And then you get all kinds of rivalries and frictions between your 8 candidate countries on to know who goes first. And it's a tricky problem. It is not unmanageable, but it needs a lot of astute diplomacy to get there. So you see that enlargement both to NATO and even more so to the European Union has complexities of its own. And I think we are right in ensuring that Ukraine has got and keeps this perspective, but let's be aware of the fact that at the best it will be a long, drawn-out process. On defense, of course, we have been doing now things we did not before. We have been supplying, I think, to the tune of about 4.5 billion euros weapons and ammunitions to Ukraine. This is a revolution. I mean, in terms of European integration. I remember when I was Undersecretary for Political Affairs in the 90s, we had a humanitarian crisis in Somalia. We, as Belgium, sent, at the request of the United Nations, a first battalion to help them build a humanitarian corridor.
And then the Secretary General of the United Nations came back and said, Belgium, can you send a second battalion? And we said, we can, but we don't have the money. Well, find the money. We went to a couple of friends in the European Union, to the European Commission, and we obtained a decision to fund and finance the second battalion from the European Development Fund. The Brits were absolutely livid. They were furious at us. They say, you are using EU money for a purpose which has nothing to do with the European Union. We said, wait a moment, we think that the European Union has a defense dimension. But what I would just wanted to show, what was impossible, controversial, attacked in the 90s in Somalia is something which happened quite naturally. So European defense is going on step by step, as it has always been. And I will conclude here. Some people will tell you, now that the Brits have left the European Union, European defense could come at the snap of your fingers. It's not true. I mean, we will go on doing more and more things as the occasion arises. But a quantum jump, in my view, is highly unlikely for different reasons. First of all, a number of member states, particularly in Central and Eastern Europe, don't want to give the Americans a pretext for again withdrawing their involvement in European security, and they are right. The second reason is that a number of countries are a bit afraid that one country, suivez mon regard, that one country will dominate European defense. And I remember a discussion when I was posted in Rome with Andreotti when we talked about European defense. He translated the Italian position at that time. Very interestingly, he said, è meglio di avere un maestro lontano da un maestro vicino. We prefer a faraway master in Washington than a close-by master here in Europe. Suivez mon regard. And so and then you still have a number of countries who have their idea of national sovereignty. I think often a mistaken idea, but for reasons of national sovereignty, don't want to go too far in European defense integration. I'm giving you these reasons. They are the objectives. If you are a student of European defense integration, those are the obstacles. And the fact that the Brits are gone doesn't mean that suddenly the Autostrada is open to have a full-fledged European defense. I have been too long. Thank you for asking me. Thank you. Gracias, David. Thank you, Mr. Van Daal, for that insightful reflection on the role of monarchies and the immediate challenges for European foreign policy. I wanted to turn to Anthony Gardner to talk about the current state of transatlantic relations. How is the Ukraine war shaping the transatlantic bond? What are the challenges that the transatlantic relationship is facing, not only in terms of security, but also other policy areas such as trade or industrial policy? Over to you. Pues quería empezar dando las gracias a Pablo Salva, querido amigo, con quien colaboré durante los 3 años de mi mandato como embajador ante la Unión Europea. Y conocí Pamplona gracias a ti, querido amigo, hace 7 años durante nuestra visita aquí en Pamplona. Comenté hace poco a Joaquín Almunia que estoy buscando un plan B y quizás un plan C en caso gane Donald Trump en las elecciones nacionales del año que viene. Y quizás me parece que Pamplona sería un buen sitio para pasar unos años viviendo como exiliado. Y voy a hablar con la alcaldesa luego, si me permites. Por favor. Bueno, voy a seguir adelante en inglés, con vuestro permiso, para evitar errores vergonzosos en castellano. Look, a lot is at stake, and sometimes the narrative doesn't say that in a clear enough way. A lot is at stake for NATO and the EU, because if Russia is not defeated, there will never be peace in Europe.
there will never be peace in Europe. The Poles understand it, the Balts understand it, the Czechs understand it, many other countries in Central and Eastern Europe understand it. If Russia is not defeated, then the values that we stand for as partners will also be severely undermined. Do we believe, or do we not believe, that there's a right of sovereign people to choose their destiny and to become eventually members of the European family? Or will Putin's view prevail, and will the views of authoritarian leaders prevail? And let's be clear that the stakes are not just European, they're not just transatlantic. China is looking very closely at what's going on in Ukraine and will draw consequences. The Iranians will do the same, and others will do the same. So look, answering your question, I feel that this conflict actually has served to remind us of what is at stake. It's also reminded, frankly, the United States of how the European Union is relevant. And I say that because there's always been a certain skepticism about Europe and the EU in Washington, and I know that firsthand. But this crisis has reminded people that despite all of its problems, Europe and the EU actually has a toolkit of powers that are meaningful. And I mentioned that because sanctions are a good example. We never ever could have applied the sanctions we have now applied without the involvement of our allies in the European Union. And I lived through 2014, 2015, when we acted late and we acted badly in some cases, when we should have applied sanctions that were really tough sanctions on the economy. And let's remember, many of you are too young to remember this, but it took us 7 months to actually move from very small sanctions on travel bans and asset freezes to economic sanctions. And why? Because a Malaysian airliner was hit and downed with the loss of many European lives. That's why we moved. So I feel pretty good, to answer your question, but I also feel concerned. I feel concerned because everything can change. If Trump wins next year's elections, which I don't think he will, then it's pretty clear that the United States will stop aid to Ukraine. And I think it's pretty clear that if the United States stops aid to Ukraine, the Europeans will follow pretty quickly, or at least not in the same measure. And already there is fatigue in the Republican Party, and fatigue clearly in some member states who say, why are we bothering with such a faraway country? This is an act of charity. That's the problem. This is the wrong narrative. It's not an act of charity, because what's at stake is also meaningful for us. Do I address the industrial policy question you mentioned? Yeah, on the Inflation Reduction Act, what's your assessment of Well, very quickly, I'll do this in a few minutes, because I know we're short on time. Look, let's remember why the Inflation Reduction Act was passed. Really, three critical reasons. The first was the United States was well behind in achieving its decarbonization goals because of Donald Trump, in part. And now this IRA will allow us to actually achieve these goals, which is good news, okay? The second is that there is a need to generate jobs, particularly in what we call the Rust Belt, in areas which have, where the middle class has been hollowed out and weakened. And there is a view, I think correctly, that led to the election of Donald Trump. Particularly in those areas of the United States, there's a need to attract industrial investment in manufacturing. And it's not a surprise that 80% of the spending of the Inflation Reduction Act is being directed to the Republican red states. And I hope that spending will, by November of next year, result in really tangible, concrete manufacturing jobs that Biden can point to. Look, early tensions with the IRA have subsided because we've expanded and given Europe, as we've given Mexico and Japan, some of the same benefits. But look, I'm concerned, and here I'll end. I'm concerned for some reasons. First of all, the subsidies are discriminatory, and we've collaborated so often on TTIP in the past. They're likely to be against WTO rules. The EU wants to preserve, quite rightly, the trading rules and the WTO, and is concerned that we could enter into a subsidy war. Few European member states have the same fiscal room of maneuver. Germany is an example that can do what the United States is doing. And I would say to my dear friends in Washington, and I am very close to the administration, I would say to them, be careful what you wish for,
Because if your message is to the Europeans, go ahead and do what we're doing, subsidize the green economy, then there is a risk to the single market, because you have Germany that will be spending billions and other countries, including Spain, that just can't do it. And do we really want that? And the EU, as we know, is not a federal state. It doesn't have taxing powers like the United States. It can't suddenly announce tax credits like the US. And the last point I want to make is, let's be careful, because the IRA also has given a lot of ammunition to countries like France that have been arguing for years that the state is the answer, that industrial policy is the answer, that protectionism is the answer. And I would say, let's be careful before we throw away a lot of the principles that resulted in prosperity around the world, including in Europe and the United States. And let's be careful about the costs, the efficiency costs as well, by moving to protectionism. Thank you very much for those reflections. So Europe matters. We have reasons to be optimistic, but also alert. And on the IRA, a fundamental transformation of the US economy, but challenges lie ahead. Me voy a dirigir ahora a Inmaculada Rodríguez Piñero para hablar de lo que se ha llamado la otra relación transatlántica, que es las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Esta asociación estratégica se ha puesto muy en valor en los últimos meses, sobre todo con la guerra de Ucrania y la presidencia española. Vamos a ver un acercamiento tangible entre europeos y latinoamericanos en términos políticos, y también hablando sobre política comercial, sobre el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Podemos esperar algo? Voy a decir ya de entrada que sí, pero primero permitirme saludar a todos los que nos están acompañando, agradecer muchísimo a Pablo Zalba. Como él ha dicho, éramos colegas y seguimos siendo y seremos amigos siempre, por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, y además de poder compartir parte de nuestro tiempo con personas a las que aprecio mucho y hacía tiempo que no veía, a Pablo entre ellos, a Ana Palacio, a Joaquín Almunia. Y tengo que decir que me ha alegrado mucho ver a Anthony Gardner. Él ha hecho referencia antes al tiempo que trabajamos juntos para tratar de sacar adelante un acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y después de que él dejara la embajada, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y hoy recordábamos esa famosa frase, como decíamos ayer, ¿no? El tiempo no pasa cuando la amistad es duradera, ¿no? Bien, ahora entro a responder la pregunta. Primero, ¿por qué es importante? Yo creo que antes de decir cómo va a ser y si va a mejorar o no, es por qué es importante una relación más profunda entre la Unión Europea y Latinoamérica. Y lo primero que tengo que señalar es importante para Latinoamérica, es importante para la Unión Europea y es importante para el planeta en su conjunto. Hay un grave error en la Unión Europea. Durante mucho tiempo se ha creído que las relaciones Unión Europea-Latinoamérica eran importantes solo para España y en parte para Portugal. Gravísimo error. Es fundamental, y sobre todo en el contexto geopolítico actual, se ha hecho referencia ya a las consecuencias de la terrible pandemia que hemos vivido, las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania, donde se ha puesto de manifiesto claramente las dependencias que tiene la Unión Europea en sus cadenas de suministros para productos fundamentales. Quiero recordar que durante la pandemia nos dimos cuenta que Europa no produce ni un gramo de paracetamol y que no teníamos mascarillas. Fue terrible lo que tuvimos que vivir para poder conseguir algo tan sencillo de producir como las mascarillas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental estos dos elementos, que lo que han hecho es poner más de relieve la importancia de tener relaciones estables, sólidas, económicas, comerciales, con socios fiables. Y quiero destacar este adjetivo, fiables, porque necesitamos establecer relaciones duraderas y de confianza. Y precisamente en momentos de zozobra a nivel mundial, y los tenemos ahora, es más importante que nunca la solidez de la lealtad en las relaciones.
A nivel político interno, diría, por supuesto que también, pero a nivel internacional, sin duda, lo es. Y luego además hay factores estructurales que ponen de manifiesto lo importante de esta integración, que son los factores derivados de la necesidad de suministros de materias primas que Europa no tiene. Y no vamos a tener, a no ser que hagamos una gran apuesta por el reciclaje para reutilizar materias primas que no tenemos y que las podamos devolver al sistema productivo. Pero hay un dato económico cuantitativo que creo que es importante tener en la cabeza de por qué es importante la relación económica y comercial de la Unión Europea-Latinoamérica. Fijaros, conjuntamente, la Unión Europea y Latinoamérica representamos el 14% de la población mundial y el 21% del Producto Interior Bruto mundial. Esto es importante para Europa y es importante para Latinoamérica. Durante mucho tiempo tenemos importantes acuerdos comerciales con la región Latinoamérica y Caribe. Con 27 de los 33 países tenemos acuerdos firmados. Con 2 de ellos se están modernizando los acuerdos, en el caso de México y de Chile, que fueron los primeros que se firmaron en el año 2000 y que es necesario adaptarlos a las nuevas necesidades y los nuevos retos de la política comercial, y el tema estratégico de Mercosur, al que luego me referiré un poquito más en detalle. Pero profundizando en las relaciones Unión Europea-Latinoamérica. Con estos datos que os he dado, el peso que representamos a nivel global, ¿qué sería lo lógico que hiciéramos? Ejercer una mayor influencia a nivel global, porque compartimos principios y valores que son hoy en día más necesarios que nunca. Estamos en 2 sistemas económicos y políticos muy diferentes. La confrontación entre los 2 modelos, el modelo liderado por China y el modelo liderado por Occidente, pone de relieve la necesidad, y antes hacía Joaquín referencia a ello, al diálogo y a hablar. Con modelos diferentes necesitamos ser capaces de encontrar una manera de entendernos y una manera de poder asegurar una paz estable y un desarrollo sostenible para el conjunto del planeta. Y en ese sentido, la Unión Europea tiene un rol fundamental que desempeñar y necesitamos aliados fuertes. Sin duda, las relaciones transatlánticas con Estados Unidos son importantísimas y siempre las seguiré defendiendo, pero con el conjunto de Latinoamérica también. Por supuesto con Asia-Pacífico, pero ahora me estoy centrando en las relaciones con Latinoamérica. Y para tener esa mayor influencia necesitamos tener una mayor integración. Y Latinoamérica en los últimos años ha mirado a la Unión Europea como algo más alejado de los intereses propios de Latinoamérica. Y eso es porque algo hemos hecho mal. Hemos dejado que se instale el sentimiento de que para la Unión Europea, no para España, que siempre ha estado ahí, ha seguido siendo el principal vínculo de unión, pero para el conjunto de la Unión Europea no se veía. Y eso ha hecho que China ocupe ese espacio que ha dejado vacío la Unión Europea. Y la Unión Europea se ha dado cuenta. Yo creo que se ha tardado un poco, pero es verdad, y en esto quiero hacer una punta de lanza por el papel conjunto que hacemos los socialistas y los conservadores, el Partido Popular en Europa, que trabajamos conjuntamente para defender los intereses de Latinoamérica con la Unión Europea. Y eso es fundamental. Yo creo que también el papel que juega el Gobierno de España en estos años, que ha conseguido más influencia en las instituciones, y el papel del alto representante, Josep Borrell, están ayudando a que la Unión Europea vuelva a tener en Latinoamérica en el top de la agenda. Yo creo que la cumbre de la CELAC, a la que hacía referencia antes el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido un éxito claro, indiscutible, sobre todo por algo que él ha señalado, por la continuidad, que no sea un hecho de una vez, sino que cada 2 años hay un compromiso firme de mantenerlo y, mientras tanto, seguir cultivando eso. Así que nos necesitamos. Latinoamérica necesita a Europa, Europa necesita a Latinoamérica, tenemos principios y valores compartidos, queremos profundizar y queremos influir más en un orden internacional basado en reglas y basado en principios y valores. Mercosur, y concluyo. Con Mercosur se alcanzó un acuerdo político con los 4 países, excluyendo Venezuela,
Están en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y se alcanzó un acuerdo político en el 2019 bajo la presidencia de Bolsonaro. La presidencia de Bolsonaro generaba muy poca credibilidad en las instituciones europeas, sobre todo en el Parlamento Europeo, respecto a los compromisos de lucha contra el cambio climático y contra la deforestación. El acuerdo es un magnífico acuerdo y tiene un gran recorrido en materia de lucha contra el cambio climático, de apuesta por un desarrollo sostenible, y supone además un gran beneficio para el conjunto del tejido productivo y agrícola de la Unión Europea, porque se rebajan los aranceles de Mercosur en un 91%. Esto significa un ahorro de 4.000 millones de euros al año, que no es poco. Pero con todo no es eso lo más importante. Lo más difícil no son pagar los impuestos o las tasas arancelarias, son las barreras no arancelarias, todas las barreras administrativas que afectan a las relaciones económicas y comerciales. Y en eso el acuerdo es un gran paso adelante para mejorar la capacidad regulatoria y el acceso a los mercados mutuos. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros, y esto quiero señalarlo, el Parlamento Europeo, con una amplísima mayoría, planteamos y exigimos, desde mi grupo particularmente, fue una exigencia muy firme, que lo que había en el acuerdo no era suficiente para garantizar el compromiso de la lucha contra la deforestación en los países de Mercosur, y que era necesario un instrumento adicional que fuera vinculante, junto con el acuerdo. La Comisión hizo uso de esa resolución, se hizo eco, ha presentado ese instrumento adicional para tener más garantías más allá de lo que está en el acuerdo y que tenga el mismo nivel vinculante jurídicamente que el acuerdo, para que podamos decir que este acuerdo ayuda a que tengamos un planeta más sostenible. Este instrumento se envió a los países de Mercosur en el mes de febrero. Estamos esperando la respuesta por parte de los países de Mercosur. Ahora hay una ventana de oportunidad para que se pueda concluir con este acuerdo, porque tenemos la presidencia española. España, vuelvo a insistirlo, juega un papel determinante en esto, sin duda alguna, porque tenemos un nuevo presidente en Brasil que se ha comprometido en trabajar por la lucha contra la deforestación, y porque ganaremos de nuevo todos. Ganará Mercosur, ganará la región Latinoamérica, ganará la Unión Europea, ganaremos el conjunto del mundo, si frente a las guerras como elemento de resolver problemas demostramos que el diálogo, la cooperación y la lucha conjunta por defender esos principios y valores de la democracia y de la sostenibilidad de nuestro planeta, que va más allá de qué comerciamos, sino cómo producimos los bienes y servicios que comerciamos, daremos una clara señal al mundo de que hay otra forma de hacer las cosas y que es la forma que nos permite avanzar a todos. Muchas gracias, Inmaculada. Y por último, ministra Palacio, dos preguntas y alguna puntualización que quieras hacer. En primer lugar, Franz hablaba de frozen conflict, en lo referente a la guerra de Ucrania, pero a la vez hemos visto distintas iniciativas o intentos de paz como la de Copenhague y Yeda. ¿Dónde estamos? ¿Hay alguna posibilidad de paz o no? Y luego hemos hablado de las relaciones con Latinoamérica, y hemos visto también cómo las consecuencias que puede tener desde la perspectiva de la integración la guerra en Ucrania. No nos olvidemos de África. ¿Cuál es la derivada de África en lo que se refiere a las consecuencias de la guerra de Ucrania? Y por supuesto que te he visto tomar notas respecto a Latinoamérica. Cualquier puntualización que quieras hacer al respecto es más que bienvenida. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, de nuevo, un honor estar aquí. Lo reitero, y ahora con un papel distinto, pero el honor sigue siendo el mismo, de la misma magnitud. Y gracias a los sponsors, a los patrocinadores, a los organizadores y desde luego a Pablo Zalba, que es el alma de esto, reconocida por todos. Yo voy a empezar haciendo una puntualización sobre mi biografía, porque claro, yo tengo una trayectoria europea, creo que destacable.
yo entré en política sin realmente ser consciente de que entraba en política por algo que he explicado antes. Europa es una construcción para el derecho. Y yo, de las cosas que me han satisfecho en mi vida, es una página que me dedicó prácticamente entera el Wall Street Journal, que la titulara Europe's Lawyer, hablando de cómo se hacían las cosas en Europa. Yo he tenido muchísimos, digamos, distintos cargos y cargos de relevancia en la Unión Europea, entre ellos presidí la Comisión Jurídica y del Mercado Interior, que hoy son 3 comisiones también, aparte de otras cosas. Pero de mi paso por el Parlamento Europeo voy a hablar de France. Podría hablar de Tony Garner, podría hablar también de Inmaculada, con quien nos hemos visto, pero voy a hablar de France, porque yo a France le debo realmente el conocer a otro de los grandes de la construcción europea, que es Herman Van Rompuy. Y lo dejo sobre la mesa, no sé, en fin, quizá para consideración. France, cuando era el alma detrás siempre ha sido alma detrás de alguna cortina, organizó una especie de kitchen cabinet, de reunión informal de antiguos ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para entrar en esos ámbitos que no son obviamente los del Tratado de Roma, pero que son ámbitos constitutivos, en el que están las relaciones internacionales, y dentro de ese entendimiento amplio de las relaciones internacionales, por supuesto, las políticas de seguridad y, por supuesto, las políticas económicas. Y ahí él ha hecho alusión al Duque de Alba y al Hotel Amigo. Yo voy a hacer alusión a los 2 magníficos dureros que están en el Prado. Y yo le decía, Franz, sois los 2 dureros. El flamenco que ama la vida, el flamenco sanguíneo, que es Franz, y luego ese flamenco asténico absolutamente admirable, a quien yo aprendí a conocer y con quien, en fin, me parece que es de los grandes privilegios de mi vida, y se lo debo a Franz. Se lo digo a Franz de haberme incluido en esas reuniones informales en las que he de decir que, sobre todo, el presidente, de nuevo, la importancia de nombrar un prototipo de calado, que lo hemos hecho hoy con el premio. Él fue el primer presidente de la Unión Europea del Tratado de Lisboa y realmente dejó el listón muy alto. No podemos hablar de él, pero hay cosas que Fran se conoce mejor que yo, pero que yo algún atisbo tuve, que agrandan esa figura de ese personaje que que rechazó estar bajo los focos, aunque grandes iniciativas se debieron a él, y que dejó que otros tomaran le devant de la scène. Bueno, abusando del francés, a ver, Inmaculada, solo una apostilla, la dejo ahí. Mercosur, suivez mon regard. Todo es precioso, pero suivez mon regard, porque claro, vivimos en unos mundos paralelos en donde hay intereses, digamos, estrechos. Y esos intereses estrechos, pues eso, suivez mon regard. Lo dejo ahí. Vamos a ver, me has hecho una pregunta sobre la paz, pero yo querría volver sobre algo que he tenido ocasión solo de apuntar, y que Inmaculada ha vuelto sobre ello. ¿Cuál es de verdad lo que está en juego? Y en esto vuelvo a decir que si leéis los discursos, el famoso artículo, ese río de Putin antes, en el verano, antes, a junio, antes de empezar la invasión de Ucrania, lo veis. Lo que está aquí en juego es el orden internacional basado en reglas tal como lo hemos conocido. Es cierto que hemos tenido, pero eso es lo que hay que saber, esos son los fundamentos. Luego hablamos, si quieres, un momento de la paz posible, deseable y compleja por lo que está en juego. Porque lo ha dicho Franz, si dejamos que gane Rusia, que sea una corrida en pelo, luego siempre hay que negociar, pero en fin, que si dejamos que se alce con el triunfo Rusia lo que se alza es con un torpedo en la línea de flotación inmenso, ya tiene alguna
digamos, que achicar agua, ya tenemos que achicar agua, que otra gotera, alguna que otra vía de agua hay en ese orden internacional basado en reglas. Y yo creo que eso es importante y saber cómo se distribuye y por qué. Primera cosa, no tenemos mucho tiempo hoy, pero apuntado. La globalización feliz se ha terminado. La puntilla se la dio a la pandemia, pero hoy está vinculada esa globalización feliz, esa idea de las reglas del comercio y del respeto de las reglas del comercio, está ligada a ese cuestionamiento del orden internacional basado en reglas. ¿Y ahí quiénes son los actores? Pues francamente empezamos por la Unión Europea. Nosotros somos el portaestandarte. Somos el portaestandarte, por lo que he dicho antes, del derecho, que no lo olvidemos nunca. Nosotros o respetamos las reglas o nos ceñimos a unos valores que están en los tratados, o vamos adelante con eso o tenemos un futuro complicado. Si aquí cada cual tira de la manta en un sentido distinto. Ese portaestandarte. Luego, mi querido embajador Gardner, tenemos al protagonista ambivalente, que son los Estados Unidos, que sí, que están por el orden internacional, pero que ese excepcionalismo de los Estados Unidos hace que muchas veces, cuántas convenciones, tratados, cuando estudiéis veréis que lo han negociado Estados Unidos a cara de perro, que incluso lo ha llegado a firmar, pero que nunca lo ha ratificado. Conste que esto empezará pronto. La Sociedad de Naciones se para. No, y así seguimos. Luego tenemos el elefante en la cacharrería, que es Rusia, el disruptor por principio. Rusia quiere romper ese orden. No tiene un plan para después. Quiere romper ese orden. Luego quizá hablamos un poco de por qué. No por qué, porque no hay ninguna razón, pero en fin, digamos que cuáles son los argumentos o los pretextos, lo que sea. Luego tenemos China, que hoy China es un actor fundamental. China es el jugador ventajista. Si hay un país que se ha beneficiado de ese orden internacional basado en reglas, es China, y de los apaños que le hemos hecho, porque aquí, detrás de esta globalización feliz que se terminó, está la entrada arrebatada de China en la OMC en 2001, cuando no cumplían las reglas, pero se pensó con esa idea que nos ha habitado durante algún tiempo, que en fin, que cediendo, pues que China serían, no voy a decir demócratas, pero en fin, más que se abriría, que sería más plural, que se continuaría esa labor que había iniciado Deng Xiaoping. Y luego está el resto. Y el resto son los potenciales renovadores, los potenciales, los que tenemos que buscar con diferentes planteamientos. Por supuesto, América Latina, en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque realmente comparten. No solo comparten, sino que fueron actores. Si os gustan las memorias, tenéis un trozo largo de las memorias de Keynes, el jefe de la delegación británica en la negociación de los acuerdos de Bretton Woods, que es el principio de esa armazón que se declara en un documento maravilloso que, si no lo habéis leído, yo a todo el mundo se lo recomiendo porque es el que te hace entender, que es la Carta del Atlántico. En la Carta del Atlántico, ¿qué es lo que se plantea? Buscamos la paz. A la paz se llega fomentando la prosperidad, y a la prosperidad se llega fomentando el intercambio. Ese es el paradigma que se ha roto. Ahora ya, y Putin lo ha dicho de cara, no, a ver, cuidado, que aquí reglas, o sea, ese intercambio basado en reglas, lógicamente que es toda la armazón. Ahí América Latina tiene áreas comunes con nosotros que no tienen otros. Y vuelvo a decir que también es que América Latina contribuyó, y cuando lees a Keynes te das cuenta hasta qué punto Uruguay contribuyó a establecer ese marco normativo. Entonces, eso no lo puedes decir en África, excepto Sudáfrica, cuidado.
excepto Sudáfrica. Me van a decir, no, como China. No, es que nosotros, eso es una frase célebre de Deng, yo creo que no es Deng Xiaoping a Kissinger en su segundo o tercer viaje. No, es que nosotros somos más jóvenes que ustedes, porque nosotros hemos nacido en el 49. O sea, la China es la China comunista. Todavía recordemos que cuando Kissinger va a China, todavía el actor internacional es Taiwán, es la China de Chiang Kai-shek. Eso para vosotros cuando veáis ese tipo de cosas. Y evidentemente Sudáfrica, pues no es la Sudáfrica de ahora. Pero en el resto de África, lo que ves es que te dicen, oye, es que yo estás... India estaba también, por esos acuerdos raros. Pero en África, hoy, lo que te encuentras es un brote de revanchismo tremendo, un rechazo de esas reglas porque esas reglas nos las han impuesto. Y una cesión de terreno, nosotros no hemos sabido, nos pesa esa mala conciencia colonialista y nos pesa. Y si queremos seguir adelante, y ahora voy a tu pregunta, si queremos en ese grupo lo que tenemos es que fomentar la reforma, porque el orden internacional, claro, ya hablábamos antes hay que reformar, hay que actualizar, hay que adaptar, por supuesto, pero hay que mantener lo fundamental. Eso es lo que hay que ver. Y ahí hay actores como India, Modi, en uno de los discursos ya hace unos años, pero fue muy interesante, porque reivindicaba la democracia, pero dándole unas raíces indias. O sea, no, la democracia nosotros no la hemos heredado de nuestro pasado colonial, no. La democracia la tenemos nosotros. Es eso lo que tenemos que entender. Es esas voces las que tenemos que incorporar en una reforma que mantenga lo que es el orden internacional basado en reglas que para el mundo, hombre, ha dado, no vamos a empezar a los miles de mil millones han salido de la pobreza, gracias a esa idea que plasman, cuidado, Carta del Atlántico, año 41, la guerra todavía no se sabe por dónde va a ir, Estados Unidos no ha entrado todavía en la guerra, es agosto, no ha habido Pearl Harbor, y sin embargo ahí se sientan Churchill y Roosevelt y dicen, vemos este mundo con generosidad, con esa idea de nuevo, el latido liberal de la construcción, de lo que es la construcción de Europa. Entonces, vamos a ver, África. Bueno, tenemos un asunto con África. Por entrar solo en un ejemplo que nos lo da. Bien, a ver, yo trabajo en temas de energía. Claro, yo he estado en una mesa redonda en Dakar con un alemán que habla justo antes de mí y canta las bondades de las renovables. Y me dan a mí la palabra y yo leo carbón, 33%, petróleo, gas. Y digo, señores, estoy hablando del abanico de fuentes primarias de Alemania. Bueno, en mi vida he tenido un éxito semejante, en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que tienen los africanos es que nos dicen, pero oiga, usted no venga a mí a decirme de transición energética, si yo lo que necesito es acceso a la energía. Nosotros vuelvo a contar, no tengo nada contra los alemanes, pero cuadra en esto. También, un amigo mío mozambiqueño, que está en una cena que organiza en Alemania una vez que corta el petróleo, el gas ruso, se lanza a buscar suministradores, se va a Mozambique, a negociar suministros. Y este amigo mío, que es, largo, donde lo sea, va al presidente de una de las compañías, y ustedes este gas, en fin, porque yo tenía entendido que ustedes, pues, lo del gas iban a salir. No. Pero ¿para qué lo usan? Se lo pregunta así. Bueno, es que nuestra industria, tenemos una industria electrodependiente. Ah, para generar electricidad. Mi amigo tomándole el pelo y el otro sin enterarse. Para generar. Oiga, ¿y ustedes no se podrían
contribuir a través de la KWF, a través de esto, a que nosotros hiciéramos aquí generación de electricidad con gas, porque es que nosotros aquí es que carecemos. Ah, no, no, no. Nosotros les podemos financiar renovables. Ah, o sea que ustedes se llevan nuestro gas para hacer su electricidad, pero nosotros aquí o hacemos renovables, que además el renovable tiene un problema, es la intermitencia, o tú tienes backup, o sea, energía de respaldo, o puedes ganar cosas, pero no. Entonces, para la segunda ronda, me voy a parar aquí, hablaremos de la paz, pero respecto de África, lo primero es que tenemos que ir con un discurso que sea razonable. No podemos. Y tomo este ámbito de la energía porque hasta ahora los africanos, bueno, buscaban ayudas, buscaban, no sé qué. Por cierto, y abro aquí un paréntesis, Banco Mundial hasta ahora está empezando a cambiar muy lentamente. Hasta ahora no había institución financiera internacional que financiase generación eléctrica que no fuera renovables. Entonces, el otro día se plantea, y esto va al hilo de lo que decís vosotros, se plantea en el Banco Mundial acuerdo de consejo para un cierto país africano, no lo vamos a nombrar, de un parque eólico importante, un parque de 400 megavatios. Eso ya es un parque de 400 megavatios. Origen, China, todo. Porque nosotros, a través de este asunto de las renovables, que nos estamos dando cuenta, y ahí son los esfuerzos de Europa que estamos haciendo, de buscar esa autosuficiencia, esa autonomía estratégica en minerales críticos, etcétera, y es que la dependencia que tenemos es, en algunos ámbitos, 90%. O sea, en las palas, en algunas cuestiones fundamentales para las baterías, para el viento, para el sol, dependemos de esto. Con lo cual, con todo esto, a África, una relación más clara y donde a la vez nosotros hagamos valer, África muy bien, pero vamos a ver, el intercambio comercial o el intercambio de cualquier tipo de Sudáfrica con la Unión Europea es así como, no sé, 200 y pico como 200 veces mayor que el que tiene con Rusia. Entonces, ahí estamos, la contribución de Europa a todos los países del Sahel es brutal. Y mientras tanto ahí está el señor Prigozhin, es decir, Wagner, haciendo trueque de seguridad por explotación de alguna mina que haya por ahí golosa. Y esto es verdad en Sudán, y es verdad en República Centroafricana, y es verdad en todo. Me quedo ahí, luego hablamos de los frozen conflicts. Muchísimas gracias, ministra. Vamos absolutamente fuera de tiempo, pero como es apasionante nos hemos interrumpido. Con lo cual, el embajador Gardner se tiene que ir, que tiene que hablar, que tiene que tomar un avión. Pero antes de que se vaya, vamos, encantado que te quedes, pero igual tu mujer se nos enfada. Entonces, relaciones China-Estados Unidos, en 3 minutos para que no pierdas el avión. ¿Es la confrontación inevitable o no? Y luego, David, volveremos a dar la palabra a todos, pero esta vez les limitaremos a 4 minutos. De acuerdo. Anthony, para que su mujer no se enfade conmigo y pierda el avión, las relaciones Estados Unidos-China. There are some dangerous tendencies here. The first I want to talk about is that you have a rising power that's challenging a power that's been the superpower for the last 70 years. And in history we've seen that is a dangerous situation. The second is the Chinese are convinced that the future is theirs. It's their moment. And they're convinced the United States wants to keep China down, which is not the case. I really don't believe that any of the two parties believes we want to keep China down. The third is that every action China takes provokes a reaction. And that's why we've seen an incredible situation where Korea and Japan have suddenly gotten together to forget about their historical differences. We have Australia, which has taken the decision to build a new nuclear fleet with US and British technology. We have the Philippines, who have agreed to extend naval bases of the United States. And we have even Vietnam that now has agreed to enter into a strategic partnership with the United States. Why?
because of China's actions, which they believe undermine security in the region. And I would just say the fourth thing is the most troublesome. We have not only a one-party state, we have a one-person country, a country run by one person. So arguably, we're in a situation which is in some ways even more dangerous than the one we had with the Soviet Union, because the General Secretary did have to deal with a Politburo. In China, it is really one person now, and misunderstandings are possible. But to answer your question in the 1 minute, no, it's not inevitable. Of course it's not inevitable. And the Biden administration doesn't think it's inevitable. We're talking about de-risking. We're not talking about decoupling. We want to continue to talk about to China about climate change. China is 30% of world emissions. How can you not talk to China about climate change? We need to talk to China about the third world indebtedness problem, where the Chinese are major lenders. We are talking about building what Jake Sullivan, our national security advisor, has called a high fence, but a small yard, that is protecting the really key technologies that the Chinese want to put their hands on or steal to achieve supremacy in the key industries and technologies of the future. And we don't want them to do that if it has an impact on our national security. I would just say, look, trade flows are going up, not down, which is a good sign, despite everything. The Chinese have a 3 trillion foreign exchange reserves. The US dollar is going down, but still is a big part of 3 trillion. I'm not saying this will avoid war, but there are reasons that we're so interconnected that I don't think conflict is inevitable. Ask Apple. They are looking for China plus one strategies, but they can't disconnect from China. And ask the VWs of the world and the Siemens of the world. China is an essential export market. So, no, not inevitable. Ojalá. Embajador Candel, muchísimas gracias. Creo que tu mujer te está esperando, o sea que muchísimas gracias y te esperamos en Pamplona otra vez. Y ahora sí que al resto de panelistas, ¿cuántos minutos les damos, David? En 5 minutos cada uno, ¿vale? 5 minutos cada uno. Pregunta. I'm going to start with Frans van Daal. EU-China relations. How should the EU define its relations with China? 4 minutes. Well, first of all, I must say that I'm quite impressed by the way the United States is building a firewall in Asia. What they are doing to keep the balance. And that proves once again that the great difference between Europe and America as far as China is concerned is that the Americans are the linchpin, the keystone of security in Asia, and we are not. And that leads to different assessments and different behaviors, I think. Secondly, unless, and it's an important unless the people in power in Beijing are under threat, I think that we will remain in this situation of pins and arm twisting and all that. But I cannot imagine that rational leaders go for open warfare, be it of the trade kind, because basically China needs global trade more than anybody else. If you see how the economic situation inside China is now developing with underconsumption and the real estate overhang, China needs more than ever the export markets in the West. So they know that, of course, as well as we do. And this is a fundamental reason why they will remain at testing each other, threatening each other, giving pinpricks. But we all know from history that if you play that game against the very limits of the landscape, that something untoward may happen, and that's how untoward things happen. Voilà. Inmaculada, Frans ha dicho que China necesita la globalización, el comercio. La ministra
ha proclamado el fin de la globalización feliz, pero a su vez ha recordado que la globalización ha sacado de la pobreza a 1.000 millones de personas. Con lo cual tenemos un instrumento para seguir reduciendo la pobreza en un contexto en el que está aumentando. Pero cada vez, recuerdo las palabras de la ministra, la globalización feliz parece que ha terminado, pero sí que es verdad que vemos como cada vez hay más barreras arancelarias y no arancelarias estableciéndose entre distintos países y regiones, y vemos como las normas a las que de las que nos habíamos dotado están en riesgo. ¿Cuál es el futuro del comercio mundial? ¿Cuál es el futuro de la globalización? Bueno, pues yo creo que el tema de la globalización siempre es un tema de debate, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y los hay firmes defensores de la globalización, aunque no lo suelen expresar mucho, suelen estar más en silencio, a pesar de esos datos que son ciertos, que ha sacado a muchos millones de personas de la pobreza. Los hay que están absolutamente en contra, que son menos de los que están a favor, pero son mucho más llamativos en la crítica, mucho más activos, ¿no? Pero en todo caso, la globalización es. Estés a favor o estés en contra, la globalización es. Y no se puede entender el mundo sin el comercio internacional. Toda la historia empieza por el comercio y todo el desarrollo empieza por el comercio. La cuestión es, ¿la globalización tal y como se ha desarrollado da respuesta a todos los retos y desafíos que tenemos hoy en día? No. Sobre todo porque la globalización genera desigualdades. Entonces yo creo que lo que tenemos que ser capaces es de regular bien una globalización que sea justa y que permita minimizar al máximo los perdedores. Siempre va a haber perdedores, pero lo que tienes es que analizar bien quiénes son esos perdedores, cómo puedes minimizar el número de los mismos y cómo puedes compensarles para poder prepararse para estar todos al beneficio de las ventajas del comercio internacional, que en el fondo es la globalización. Pero os voy a dar un dato. Mientras la globalización se dice que está en riesgo, os voy a hablar de dos áreas geográficas, en África precisamente, que son determinantes en este proceso de globalización. Me refiero al área comercial africana del libre comercio. Representa a 1.300 millones de personas y representa un PIB conjunto de 3,4 billones de dólares. Esto está pasando ya se ha constituido. Y el objetivo es sacar a 30 millones de personas de la pobreza. ¿Cómo? Generando un comercio inclusivo, basado en valores, basado en reglas, que es clave. El otro área está en el Pacífico. Es la mayor área del mundo. Es la asociación económica conocida como la Asociación Económica Integral Regional, que están los 10 países de ASEAN, está China, está Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Este área, en el que no está Estados Unidos y no está la Unión Europea, representa el 31% del PIB mundial y 2.100 millones de personas. Esto es globalización y esto es buscando integración entre socios afines. La cuestión es que Europa ha perdido liderazgo a nivel internacional. Y hemos perdido liderazgo, y en esto soy crítica, soy profundamente europeísta, pero soy crítica también. Por una razón fundamental, porque si hemos perdido el liderazgo es porque hemos sido muy ingenuos. Nos hemos basado en un orden internacional que ha sido apoyado por China. Antes lo decía Ana con claridad y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. China ha sido el país que más se ha beneficiado de un orden internacional basado en reglas. Y fue admitida en la Organización Mundial del Comercio, fijaros, no sé si entre aquí estáis estudiantes de economía o sois algunos economistas, pero China entró en la Organización Mundial del Comercio para tener un plazo de 15 años en el que aceptara las reglas de ser una economía de mercado. En el 2015, tú estabas en el Parlamento, te acordarás muy bien,
tuvimos un gran debate porque se cumplían los 15 años de que China formaba parte de la Organización Mundial del Comercio y tenía que demostrar que era una economía de mercado. Evidentemente no lo es, ni lo era entonces, ni lo es ahora. Y ha sido la primera vez que nos pusimos de acuerdo, todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo, los sindicatos, las organizaciones empresariales, y conjuntamente manifestamos nuestra oposición a considerar a China como una economía de mercado. China está regulando unas relaciones económicas que no se basan en las reglas, las incumple y se beneficia de ellas. Y yo no sé este gráfico si seríais capaces de verlo. Este primero. Este muestra la evolución del peso de China en el mundo, de su economía, de su PIB. En amarillo es Estados Unidos, que no ha dejado de crecer. En verde, el de la Unión Europea, que ha sido mucho más lento en su crecimiento. Y en rojo es el de China. Y os puedo decir que estos son datos de la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas de Comercio. En 30 años, China ha pasado de ser un jugador absolutamente irrelevante en la economía mundial, porque representaba el 3% del PIB mundial, al 18% que representa en la actualidad, y ha adelantado a la Unión Europea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que creemos en una forma de comerciar que no solo genere riqueza, porque el comercio es un instrumento para crear riqueza, no hay otro instrumento, otro elemento de política que permita rebajar los costes unilateralmente sin tener que hacer reformas estructurales en las empresas ni tener que bajar salarios. Antes os he dicho, Mercosur reduce 4.000 millones de euros al año los costes solo arancelarios para las empresas europeas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el comercio hay que estimularlo, pero tiene que estar basado en valores y principios. Por eso es tan importante los nuevos acuerdos comerciales que trabajan por un desarrollo sostenible, que el comercio sirva para estimular esa sostenibilidad en los sistemas de producción. Ahora estamos haciendo en la Unión Europea una ley, ha venido ya la propuesta de la Comisión, de algo que me parece fundamental, y esto se sabe poco, prohibir la entrada en la Unión Europea de productos que hayan sido elaborados con incumplimiento de los derechos humanos, con trabajos forzosos y con explotación infantil. Esto está siendo criticado por muchos países que utilizan la explotación infantil y trabajo forzoso, que todavía existe, desgraciadamente, porque lo consideran un elemento proteccionista. Y no es eso, es defender principios y valores. Y, desde luego, no aceptar que quienes no cumplen esas reglas mínimas estén compitiendo en Europa con unas condiciones que hacen que no podamos asumir las mismas condiciones por el abaratamiento de los costes que supone el no respetar los derechos humanos. Y además de eso es fundamental, antes le hacía referencia Ana, al orden internacional. Necesitamos una gobernanza global. No puedes tener unas cadenas de valor absolutamente integradas, interrelacionadas, si no tienes unas reglas de gobernanza de cómo se establecen las relaciones en esas gobernanzas. Y eso ha sido lo que primero la pandemia y después la guerra ha puesto de manifiesto, que no estábamos preparados para esa gobernanza. Se frenó en seco la cadena de suministro y nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo las cosas bien para los retos y desafíos que tenemos. Con lo cual, para concluir, la globalización está en riesgo si no reformamos la globalización. Pero más que decir que está en riesgo la globalización, os he dado datos de que no está en riesgo. Lo que no debemos es de consentir una globalización que de verdad no sea respetuosa, lo primero, con las personas, y lo segundo, para beneficiar, sobre todo, a las personas. Y eso es posible, y lo estamos intentando. Y sobre todo, Europa es fundamental para ello. Gracias, Inmaculada. David. Muchas gracias, Inmaculada. Ministra Palacio, no nos vamos a ir de China, vamos a introducir el disruptor, que es Rusia, las relaciones China-Rusia. En las semanas anteriores a la invasión
rusa de Ucrania. Hubo una declaración entre Xi Jinping y Vladimir Putin que declaraba que la relación entre Rusia y China era una amistad sin límites, friendship without limits. ¿Qué hay de cierto en esto? En Vamos 4 a ver, minutos. tres palabras: historia, geografía, objetivos. Historia. A ver, nosotros los europeos tenemos un problema en este nuevo mundo donde la geopolítica se ha comido la geoeconomía, y es que tenemos una tendencia a pensar que tenemos que hacer tabla rasa de la historia, y cuando digo no la historia reciente, sino de la historia de cómo se ha construido Europa. Eso China no lo tiene. China piensa en milenios. Hay esa butad, de nuevo, de Deng a Kissinger. Le pregunta qué opina sobre la Revolución Francesa, y él contesta: es un poco pronto para juzgar eso, la Revolución Francesa. Claro, China ve en milenios, y China es muy consciente de la historia. Y de hecho, a mí, más que esa declaración, lo que me parece importante es que hoy China, en eso que ha dicho Garner, que tiene toda la razón, que es una persona, lo que siempre saca son el siglo de humillación, porque China considera que antes ellos eran la superpotencia en su mundo. No tenemos tiempo, pero historia, geografía. Bueno, a ver, de nuevo, está mezclado con la historia. Es que una parte importante de Siberia, por decir Vladivostok, es que ha sido chino. O sea que o respetamos las reglas o no las respetamos. Lo que no se puede es estar, en fin, sopas y sorber. Esa idea de la geografía hace que esa declaración de que de una amistad sin límites es una amistad sin límites transaccional. A ver, transaccional para hoy, porque el último elemento es el objetivo. China lo que quiere es meter sus valores. Donde nosotros decimos libertad, ellos dicen seguridad. Donde nosotros decimos individuo, ellos dicen grupo. Y evidentemente en China no vale, porque lo que es el planteamiento confuciano. Estas son otras memorias. Leeros las memorias de Eleanor Roosevelt, que era la jefa de la delegación de Estados Unidos en lo que es la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y ahí veréis cómo hay un debate fantástico que Eleanor Roosevelt dice, y el doctor Chang, pero que era de los nacionalistas, dijo que tendría, y lo pone con exclamación, que la administración debería estudiar más confucianismo. ¿Por qué? Pues porque en China no vale, y todo esto lo tenemos que entender, en China no vale nuestro sentido crítico, nuestra racionalidad crítica. Ahí hay una tradición larguísima confuciana que va en otro sentido. Os leéis las memorias de Eleanor Roosevelt y lo veis perfectamente bien, porque además están en el origen de cómo se hacen, por qué se hacen, cómo se establecen esos derechos humanos, que se nos llena la boca, pero muchas veces no sabemos por qué, cómo, cuáles fueron las negociaciones, cómo. O sea, ahí ya tenemos una Unión Soviética, que está en la Unión Soviética, tienen como alter egos, entre otros a Ucrania, que eso nos lleva a Ucrania y a Bielorrusia, son los tres actores. Por lo tanto, sí, amistad sin límites, coyuntural, transaccional. ¿Quiere eso decir que no nos vamos a preocupar? Pues no nos tenemos que preocupar, porque esto es para hoy, pero para gente que piensa en milenios, pues el hoy suyo no es el nuestro. Y frente a ese rupturismo por romper de Rusia, ellos van a otra cosa. Y eso yo creo que es lo que estamos viendo alumbrar en los BRICS, nos llevaría a otras derivadas. Pero en fin, oye, que los europeos aquí, vosotros, que tenéis un mundo apasionante, que a por ello, desde Europa y defendiendo lo que es europeo. Pues por mi parte, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un honor escucharos. Yo creo que una de las mejores ponencias que tuvimos fue precisamente la del año 20 de Josep Piqué, y aquellos que tuvisteis la oportunidad de escucharla, creo que ha sido una magnífica segunda parte que ha complementado
aquellas premoniciones que Josep ya nos hizo respecto a China. Así que su legado está más vivo que nunca. Agradeceros de corazón el esfuerzo que habéis hecho para estar hoy aquí, y yo creo que más que nadie todo el equipo de Europa está seguramente más que agradecido porque han tenido el lujo de poder escucharos. David, ¿alguna conclusión? Y ya con esto acabamos. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones muy interesantes. Ojalá hubiese durado más, tengo que decir, y muchas gracias a Equipo Europa, de que soy orgulloso socio. Con esto concluyo. Muchas gracias a todos.